Vamos a llamar a nuestro predicador de la palabra de Dios. Así que te pido, iglesia, que oremos una oración por nuestro pastor. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, que tú has permitido que estemos aquí nuevamente, Padre. Te pedimos que venga unción, que derrame de lo alto, de la eternidad, Señor. Que derrames, pongas palabras sobre tu siervo, el pastor Vicente, para recibir esa palabra fresca, Señor, esa palabra de amor, esa palabra de esperanza, esa palabra de alegría y sobre todo de paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cada hermano y hermana, cada señorita, cada joven que estén aquí, que tu palabra sea la paz que ellos necesitan y el camino y la luz, porque escrito está: tú eres el camino, la verdad y la vida, tú eres Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Hoy es un día glorioso, pues nos reunimos para estudiar la palabra, buscar cada día el mensaje de Dios. Continuamos con la serie de Colosenses, una serie muy hermosa que nos permite conocer quién es Jesucristo. Sí, eso estudia el libro de Colosenses. Pero voy a iniciar dándoles una advertencia. ¿Saben ustedes que no existe nada más peligroso que las religiones? La religión es una anestesia que nos mantiene adormitados a muchos de nosotros. Y muchos podemos caer en religiosidad. ¿Sí? Mire, Pablo escribió a un grupo de creyentes en medio de una cultura pagana. Quiero que sepa, la iglesia estaba en medio de muchos problemas. Ellos, en aquel contexto, así como el hermano Vladimir aclaró la semana pasada, había mucho judaísmo, había platonismo, había muchos misterios religiosos que se mezclaban en adoración. También se adoraba al arcángel Miguel porque se creía que él había protegido a Colosas de un gran desastre. Religión es una anestesia que puede dañar y dividir la adoración. Mire, la palabra religión, según el diccionario de Cambridge, es uno de los que me agradó más el significado. Dice: creencia y adoración de un dios o dioses o cualquier sistema religioso a los cuales tú no conoces ni tampoco se te han revelado. Eso es una religión. Adoramos lo que no conocemos, ni tampoco lo que no se nos ha revelado. Religión. Ahora, quiero que sepa, Pablo escribe Colosenses 1, capítulo 1, verso 2, escribe a quienes, a los santos y fieles. Mire, la santidad, ser santo es Dios hacia mí, pero aquí escribe a los santos y fieles. Yo puedo ser santo delante de Dios, pero vivir en infidelidad a Dios. Quiero que sepa eso. La infidelidad puede ser, la palabra no es autoridad en mi vida. Oración se ha vuelto ya más una costumbre que un tiempo de conversación con Dios. La congregación ya no es mi prioridad. Ahora es algo que, si puedo, voy. Y si está mi cuerpo, mi corazón y mi mente se ha ido. Eso produce infidelidad. Yo soy santo delante de Dios posicionalmente, pero puedo ser infiel con mi actitud, con mis palabras, con mi procedimiento, con los demás hermanos de la iglesia, en mi casa e incluso en mi trabajo. Quiero que sepa eso. Mire, ahora, pero Pablo dice, en medio de esta cultura pagana, en medio de tanta religiosidad, en medio de tantos problemas de religiones y de múltiples religiones, Pablo pone en alto el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice en el verso 12, dice: Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos. Mire, en medio de tanto paganismo, dice Pablo, Jesús nos ha facultado para participar de la herencia de los santos, dice el verso 12. El verso 13 dice:
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él, en medio de una religiosidad, Pablo dice, Él es todo. Mire, en el verso 15 dice, Él, esto es lo que predicó la semana pasada nuestro hermano Vladimir, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es, les está diciendo Pablo. Miren, el verso 17 también dice, Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él fue formado todo. En medio de esta religiosidad, en medio de este paganismo, Pablo está diciendo, Él, Cristo, es todo y está sobre todo. Miren, ahora en los versos del 15 al 20, vamos a responder quién es el Hijo. Esto es lo que se predicó la semana pasada. Ahora en esta semana, del verso 21 al verso 23, ¿por qué es importante el Hijo? Vamos a hablar hoy. Mire, del verso 15 al verso 17 es una declaración sobre la relación entre el Hijo y el Padre, la relación entre los dos. En el verso 18 al 20 es una afirmación admirable sobre el alcance de la obra del Hijo. En los versos del 21 al 23 es una expresión profunda de lo que Dios hace a través del Hijo. Pero el texto que impacta mi corazón y que a mí llena de gozo es Colosenses capítulo 1, verso 16. Me encanta lo que dice. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo, un absoluto, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo lo que necesitamos es Cristo Jesús. Aparte de Él, lo demás simplemente es un relleno. Todo necesitamos, solo necesitamos ¿a quién? A Cristo. En nuestra casa necesitamos a Cristo. En nuestro corazón necesitamos a Cristo. En nuestro trabajo necesitamos a Cristo. En nuestras relaciones diarias necesitamos a Cristo. Pablo afirma el rol de Cristo en la creación. Verso 16, todo es para Él y en Él. Y en el verso 20 dice, no solo creó todo, sino también que reconcilió todo. No solo es el creador, también es el reconciliador. Miren, pero aquí viene la pregunta muy importante. ¿Cuán grande y suficiente es Cristo en mi vida y en su vida? ¿Cuán grande es Cristo en su vida? ¿Cuán grande es Cristo en mi vida? ¿Él es el todo en su vida o hay ciertas fugas por las cuales nosotros estamos escapando de adoración? Por eso hoy vamos a predicar desde el verso 18, Colosenses capítulo 1, versos del 18 al 23, y vamos a hablar acerca de la preeminencia de Cristo en todo y sobre todo. Cristo, la preeminencia, lo más grande que hay. Aparte de Él no hay otro Dios. Los demás son dioses pequeños que pueden ser tranquilamente desechados y que no tienen poder alguno. Solo Cristo tiene el poder absoluto. Mire, por eso, punto número 1, desde el verso 18 al verso 19, Cristo como la cabeza de la iglesia. Mire lo que dice el verso 18, Colosenses capítulo 1, versos 18 al 19. Y inicia con una palabra hermosa. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es qué? La iglesia. Sigue, Él es el principio, el primogénito de todos los muertos, para ser en todo que el primero. Me encanta. Verso 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él, en Cristo, con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las del cielo,
haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre que derramó ¿en dónde? En la cruz. El verso 18 nos habla de la preeminencia de Cristo. Pero también Efesios, un versículo paralelo, Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 nos dicen, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es. Miren, pero si ustedes se dan cuenta, dice Él es. Ese está en presente indicativo. La forma es indica una acción que ocurre en el momento presente. Él es hoy. Es que el cuerpo de la iglesia, Él es hoy la cabeza, Él es hoy el principio, Él es hoy el primogénito, Él es hoy el primero de todos. Eso significa es un presente indicativo. Ahora, verso 18 nos dice que Él es la cabeza de la iglesia y tiene autoridad y liderazgo sobre todo. Él es. El verso 18 también nos dice que Él es el principio, el origen de todo. Él estuvo en la creación. Él es. No es que Él es un Dios creado. No estamos hablando de que Dios fue creado. No, Él es. Habla de una preexistencia. Estuvo siempre presente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando ustedes leen Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo. Hebreos capítulo 1 también dice lo mismo. El libro de Efesios también dice lo mismo, que Él es el primero. Miren, ahora, Cristo es el primogénito de la resurrección para ser el primero en todo. Si no fuese por la resurrección de nuestro Señor, en vana fuera nuestra esperanza, en vana fuera nuestra fe. Cristo vive y por eso nosotros tenemos una esperanza de resurrección. Por eso porque Él es el primero, yo debo de someter mi voluntad a Él. Qué complicado que es someter nuestra voluntad. Lo que Él dice, nosotros lo hacemos. Pero muchos de nosotros actuamos, vivimos, hacemos y pensamos como muchachos berrinchudos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Y muchos vivimos berrinchudamente delante de Dios. Mire, por eso yo debo someter mi voluntad y seguir su dirección en todas las áreas de mi vida. Señor, yo te puedo dar mi oración, yo te puedo dar mis hijos, pero esta área no me toca, Señor. No, Señor, no. Y muchas veces decimos, no puedo perdonar, porque si supieras lo que me hicieron. ¿Y qué le hicimos nosotros a nuestro Señor? Si supieras lo que opinan de mí. Y empezamos a filosofar con perdón con Dios. Mire, y nos sometemos a su dirección. Muchas veces dice, te necesitamos orar en todo tiempo, predicar en todo tiempo, pero nosotros no lo hacemos. Mire, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer todo esto? Porque usted y yo somos ¿qué? Santos. Y la palabra santo es alguien que está apartado del pecado y consagrado a Dios. Y usted y yo debemos de vivir como apartados del pecado y como consagrados a Dios. ¿Sí? Ese es nuestro estilo de vida. Porque es fácil decir, bueno, soy santo delante de Dios. Pero vivir fugándome y teniendo pensamientos que no van con mi corazón, estilos de vida que no glorifican a Dios. Muchas veces nosotros podemos ser muy santos con la gente creyente de la iglesia, podemos actuar así, pero cuando nos encontramos con los no creyentes, actuamos como un no creyente. Quiero que sepa eso. Pero nosotros, dice el verso 2, Colosenses capítulo 1, verso 2, dice, Pablo, a los santos y fieles. A los santos y fieles que están ¿en dónde? En Colosa. A los santos y fieles que están ¿en dónde? Aquí en Semilla Norte. Los que están distribuidos, los que estamos distribuidos por todo el mundo. Porque el pueblo de Dios está distribuido por todo el mundo. ¿Haciendo qué? Haciendo la gran comisión y viviendo como verdaderos embajadores del evangelio. A tiempo y fuera de tiempo.
cómo yo estoy reconociendo a Cristo como la cabeza de mi vida. Lo estoy reconociendo como el todo de mi vida. Mire, ahora yo debo de vivir sometiéndome a Cristo, buscando su guía y haciendo su voluntad en todo. Porque soy yo ¿qué? Soy pueblo santo, soy pueblo elegido, soy pueblo fiel delante de Dios. Yo debo ahora debo someterme a Cristo, buscar su gloria, buscar su voluntad. Mire, muchas veces Cristo a través de la palabra nos da muchas instrucciones, demasiadas, pero nosotros somos dietéticos espirituales. Esto me conviene, sí Señor, pero esto no me conviene. Esto le pegaré, solo le daré una peñiscadita, pero la palabra de Dios es íntegra, toda. Pero a nosotros nos gusta hacer dieta espiritual. Miren, ahora, ¿qué debo hacer? Ahora debo alinear mi vida a su liderazgo y señorío en cada decisión que tome. Muchas veces nosotros lo tenemos a Dios como nuestro Salvador, pero no que sea nuestro Señor, porque el Señor ordena. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Pero no, Dios es mi Salvador, pero no que sea mi Señor, porque hay muchas áreas en nuestra vida en que nosotros no nos estamos doblegando ante el Señor. Y es por eso que muchas veces los no creyentes que viven cerca de nosotros hacen las siguientes frases: para ser como Él, para vivir como Él, para tratar a su familia como Él, mejor estoy como estoy. Y quiero que sepa, nosotros mismos estamos siendo de vergüenza para el Evangelio. Nosotros mismos estamos siendo de vergüenza para el Evangelio. Ahora Cristo debe de tener la preeminencia en mi vida, en mi relación con la iglesia, en mi relación con los no creyentes. Ahora Cristo tiene que tener la preeminencia en mi relación con los compañeros de trabajo, en mi casa, con mi familia. Ahora Cristo, yo tengo que ser ese embajador que no solamente diciendo Cristo te ama, sino que demostrándolo. Por eso la religión es un sistema de creencias que tú puedes ser tranquilo, tú puedes vivir como te dé la gana, pero estás con Dios. Quiero que sepa eso. Esas son las religiones. Las religiones no tienen un sistema de cómo vivir en este mundo. Si no, pues vives como vives, haces pecado, te arrepientes y sigues adelante. Mi pregunta es: ¿cuánto es Cristo el Señor de mi vida hoy por hoy? ¿Cuánto es Cristo el Señor de mi vida? ¿Cuánto Él está diciendo, tú hazlo, y nosotros estamos obedeciendo? O muchos de nosotros somos como el rey Saúl, que el Señor por palabra del profeta lo envió a matar a toditos, que no deje animales, niños, mujeres, nada vivo. ¿Cuántos de nosotros dejamos las ovejitas del pecado que están por ahí balando? Esos pequeños escondidos de nuestro corazón, esos pequeños pensamientos que se nos van de repente. Mire, muchas veces Cristo no es todo Señor de nuestra vida, porque Él ha ordenado muchas cosas y nosotros nos resistimos a cumplir su voluntad. Nosotros nos resistimos a vivir como santos y fieles. Nosotros nos resistimos a que Él sea nuestra cabeza, a que Él sea lo primero en nuestra vida, en todo. Nos resistimos. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Cristo como el Salvador de nuestra vida, pero vivimos como personas salvadas, como personas salvas, que llevamos el Evangelio en nuestro corazón enfrente de todos? Y por donde vamos decimos, yo soy cristiano, hijo del Dios Altísimo. Pero muchos de nosotros muchas veces jugamos al creyente de la secreta, porque somos cristianos, por supuesto, pero no predicamos, o vivimos, vamos al trabajo y estamos ahí, pero no comunicamos la salvación a nadie más. Si los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, predicásemos el Evangelio a uno durante el siguiente mes,
Para el próximo mes nos duplicamos, solo con uno, solo con uno. Nosotros apuntamos siempre al oikos. ¿Por qué al oikos? Porque, por ejemplo, lo primero que es predicar a nuestra casa, a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Si nosotros no estamos predicando a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, hemos perdido la batalla. Número 2, si nosotros, yo como oikos, es a un familiar. Un familiar que no conoce el evangelio o que está muchas veces resentido con el evangelio. Predicarle. Número 3, a un compañero de trabajo, porque somos con los que más nos relacionamos, nos conocen. Y número 4, a un vecino. ¿Por qué este círculo pequeño? Porque ellos nos conocen, saben lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, saben cómo somos, cómo vivimos y cómo estamos presentando el evangelio. Es bonito ir y evangelizar afuera, sí, eso es precioso, a mí me gusta, pero yo más apunto por mi relación que tengo en la casa. Yo ahí tengo mis vecinos que siempre les paso predicando. ¿Por qué? Porque ellos me conocen, ellos saben cómo estoy actuando, ellos saben cómo soy yo. Ahora, ¿Cristo es el Señor de mi vida? ¿Cristo es el Salvador de mi vida o no es el Señor y Salvador de mi vida? Número 2, desde el verso 23 al verso, del verso 20 al verso 23, Cristo como el único medio de reconciliación. En la primera parte, Cristo como el único medio de reconciliación. Pero en la primera parte hablamos de Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo como la cabeza de la iglesia. Por eso, en el verso 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, por medio de él reconciliar consigo mismo a todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cristo, por medio de su sangre, reconcilió todo. Por medio de su sangre. Pero también hay un versículo paralelo en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10 habla de lo mismo que está hablando en el libro de Colosenses. Dice, Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció ¿en quién? En Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Él, por su sangre, reconcilió a todo. Mire, el propósito de su venida era reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando no conocíamos al Señor, estábamos en guerra con Dios. Nos poníamos en contra de Dios. Y hoy por hoy, siendo creyentes, también podemos estar en guerra con Dios, resistiéndonos a que Él sea nuestro Señor, resistiéndonos a que Él nos ordene, resistiéndonos a que Él guíe nuestras vidas. En el verso 19 dice que Dios, la plenitud de Dios habita en Cristo. Esto es, que Dios es 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué 100% hombre? Porque tenía que morir. ¿Y por qué 100% Dios? Porque tenía que pagar el precio por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados. Su sangre, Cristo, verso 20 dice que por medio de su sangre Cristo reconcilió tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. El pecado que usted y yo hacemos, levanta una barrera entre Dios y nosotros. Por más pequeño que sea el pecado, por más chiquito que sea el pecado siempre levanta una barrera. ¿Y qué es lo primero que hace pecado en nuestras vidas? Lo primero que hace es
nos aleja de la palabra. Pecado nos aleja de la palabra. Ya no leemos la Biblia. La Biblia es una opción. Si puedo leer, la leo. Y si puedo estudiar, la estudio. Número 2, nos aleja de la oración. Ya no estamos orando. Oramos solamente por los alimentos. Señor, bendice tus alimentos en nombre de Jesús y dale a los que no tienen. En nombre de Jesús, amén. Todo va, le ponemos el peso a Dios. Número 3, miren. Muchas veces las barreras pueden venir desde nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar lo que nos han hecho, lo que nos han dicho, y empiezan a haber barreras. Y estas barreras empiezan a romper nuestra relación con ellos, nuestra relación en la iglesia. Mire, muchas veces entre hermanos de la iglesia hay discusión. Hay problemas. ¿Y qué hacemos nosotros? Viene el hermano, lo saludamos, le damos un abrazo, pero ¿qué es? Es como abrazar un cactus. Bien ayacito, cuidado me pinche. Sí, cuidado me haga doler. Eso es un abrazo de cactus. Y muchas veces nosotros, mire, ¿qué hace el enemigo? Es romper nuestra relación familiar en la iglesia, nuestra relación familiar con toda nuestra familia extendida. Y número 4, ¿qué hace? Nos saca de la congregación. Mire, porque el pecado nos saca de la congregación. Y empezamos a ¿qué? No, este domingo no voy. Mejor el próximo domingo, predica biche, ¿para qué me voy a ir? Quiero que sepa eso, nos empieza a sacar de la congregación. Pero Cristo en su sangre eliminó esa barrera que nos separaba de Dios. ¿Por qué? Verso 21, mire lo que dice el verso 21. En otro tiempo, Colosenses capítulo 1, verso 21 dice, en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban, número 1, alejados de Dios. Y eran ¿qué? Sus enemigos. Pero está hablando de otro tiempo, cuando no éramos creyentes. Pero qué complicado es que hoy por hoy, siendo creyentes, estemos alejados de Dios y que nosotros nos estemos enemistando con Dios. Pablo está hablando que cuando no eran creyentes, vivían alejados de Dios. Hacíamos lo que nos daba la gana y éramos enemigos declarados de Dios. Pero hoy por hoy, qué terrible sería ser enemigo de Dios. Qué terrible sería estar alejado de Dios, alejado de la congregación, alejado de la palabra, alejado de la meditación bíblica. Alejado de Dios, vivir alejado de Dios, estar alejado de Dios es avergonzar su santidad. Es avergonzarlo. ¿Por qué? Porque somos creyentes, nos llamamos creyentes y muchas veces ponemos, así como yo, ponemos un stickercito en el carro, en la Biblia, pero el único cristiano es la Biblia, porque mi actitud es diferente. Mire, éramos enemigos. Muchas veces nosotros culpamos a Dios por lo malo que pasa en nuestra vida. Señor, ¿por qué tú permites que me esté pasando esto? Señor, ¿por qué tú permites? Señor, ¿por qué tú has permitido? ¿Por qué tú me has dejado? Y muchas veces nosotros estamos alejándonos de Dios y culpando a Dios. Pero, por la muerte de Cristo, verso 22, mire lo que dice verso 22, me encanta el verso 22, mire lo que dice el verso 22. Pero ahora, a fin de presentarlos como santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en su cuerpo mortal de Cristo, mediante ¿qué? Su muerte. Su muerte. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo vivir siendo un santo? ¿Cómo puedo vivir siendo intachable? ¿Cómo puedo vivir siendo irresponsable? 3 aspectos. Número 1. Marcos capítulo 12 versos del 30 al 31 dice, amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo ¿cómo qué?
como a ti mismo. ¿Cómo puedo vivir como santo? Amando a Dios con toda nuestra existencia, amando a Dios hasta con el último aliento de cada día, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. ¿Cómo puedo vivir como intachable? Perdonar. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, perdonando de la misma forma que Cristo nos perdona. ¿Cómo puedo vivir intachablemente delante de Dios? Perdonando. Porque muchas veces decimos, pero si tú supieras lo que me hicieron, es terrible, es doloroso, no se puede perdonar. Es verdad que es doloroso, pero la cruz también fue dolorosa. Los clavos fueron dolorosos, la corona de espina fue dolorosa, la flagelación fue dolorosa, ese camino pedregoso fue doloroso. Ser culpado, morir como un cruel criminal siendo inocente también es doloroso. Y número 3, ¿cómo? Haciendo la gran comisión puedo ser irreprensible. Porque el Señor nos va a decir, yo te puse un vecino, yo te di un hogar, yo te di un compañero de trabajo, yo te di familia. ¿Por qué no les predicaste? Mateo capítulo 28, por tanto vayan y ¿qué? Prediquen el evangelio y hagan discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión no es una opción, es una orden. Vayan, 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 no es una opción. Ahora, si nosotros no estamos yendo, pues ya estamos volviéndonos rebeldes. La paz con Dios es un regalo precioso que debo valorar y compartir con los míos. ¿Cuánto están mirando mis hijos que yo amo a Dios? ¿Cuánto están mirando a ellos? ¿Cuántos son testigos de mi amor por Dios? Mis hijos. Número 2. ¿Cuánto saben mis hijos que yo estoy perdonando? ¿Cuánto de ellos saben del perdón que yo estoy dando? Porque mis hijos saben lo que yo estoy pasando, saben muy bien. Pero ¿cuántos de ellos saben, wow, mi papá, mi mamá tiene un corazón perdonador? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo la gran comisión y nuestros hijos están mirando esa entrega por el evangelio? ¿Cuántos de nuestros vecinos? ¿Cuántos de nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuántos de nuestros amigos saben que yo soy cristiano? No por lo que no por lo que he dicho, sino por lo que también ven como estilo de vida mío. Cristo pagó un precio muy alto por mí. Derramó su sangre, fue su cuerpo traspasado, se hizo hombre. El verso 23, Cristo nos llama a permanecer fieles en la fe. Miren lo que dice el verso 23. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio, este evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Colosenses capítulo 1, verso 23 nos dice que usted y yo tenemos que mantenernos ¿qué? Fieles. Miren lo que dice también Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Primera de Corintios 15, 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor, ¿qué es? No es en vano.
El Señor nos anima a mantenernos firmes. Pablo presenta un condicionante: con tal de que no se alejen de la fe, con tal de que no dejen de estar firmes. Mire, esta frase es solo para creyentes. Pablo escribe a los creyentes para que nosotros no nos estemos alejando, sino que nos mantengamos firmes. Pablo nos ofrece 4 características que definen a un creyente legítimo. Número 1, se mantiene firme en la fe. Pase lo que pase, digan lo que le digan, viva lo que le toque vivir, se mantienen ¿qué? Firmes. La palabra es su prioridad. Número 2, están bien cimentados en el Evangelio, saben en quién creen, conocen a su Salvador y pueden detectar una mentira fácilmente. Número 3, son estables pese a lo difícil de camino. Ser creyente no es fácil. Ser creyente es una tarea complicada y dura que solo Cristo nos capacita para poder seguir, para poder vivir. Apartados de Él, nada podemos hacer. Mire, Cristo dice que usted y yo somos... la tercera característica, son estables pese a lo difícil de camino. Yo no sé qué está viviendo usted, yo no sé lo que estamos viviendo, pero quiero que sepa que Cristo es fiel. Nunca nos va a dejar solos. Cuarta característica, no abandonan la esperanza que les da el Evangelio. No lo abandonan, pese a que las montañas se muevan, aunque estemos en peligro de muerte, aunque todo el mundo nos haga a un lado, aunque todos nos digan lo que nos digan, aunque la enfermedad agobie nuestro corazón, nosotros no debemos perder la firmeza del Evangelio, sabiendo que un día usted y yo vamos a llegar al cielo y el Señor nos va a decir: siervo fiel, ven y descansa. ¡Wow! ¡Qué hermoso poder estar ahí y que nuestro Señor salga a nuestro encuentro, nos abrace, nos llene de gozo, nos llene de paz, nos llene de amor nuestro corazón, sane nuestras enfermedades, ya no tener que depender de medicamentos, solamente ¿dónde? Junto a Cristo. ¡Qué hermosura poder sentir ese abrazo de nuestro Señor! Porque muchas veces usted y yo, si hemos sentido o hemos deseado: Señor, Señor, ya no puedo más. Muchas veces otros sí hemos pensado: ya no puedo más. Pero Dios nos abraza amorosamente. ¡Ánimo! Todo lo podemos en Cristo. Podemos ser más que vencedores en Cristo. La fe la fe no debe basarse en emociones, sino en el conocimiento diario de Dios. Firmeza significa fidelidad, aun cuando todo a mi alrededor se derrumbe, aun cuando todo a mi alrededor se ponga difícil, aun cuando a mi alrededor todo se ponga complicado, yo debo adorar a Dios, yo debo obedecer a Dios, yo debo seguir al Señor, yo debo de ser fiel, aun cuando todo el mundo sea infiel, yo tengo que ser fiel al Señor. Porque usted y yo daremos cuenta a Dios personalmente de nuestra vida. Yo no daré cuenta por alguien más, yo daré cuenta a Dios de mi propia vida. Pablo nos muestra al Cristo como la imagen perfecta de Dios, el creador y sustentador de todo, la cabeza de la iglesia, el reconciliador de la humanidad. Si verdaderamente comprendo la importancia de Cristo en mi vida, hoy voy a dedicar a predicar el Evangelio a los míos, a los de mi casa, a mis vecinos, a mis amigos y a mis compañeros de trabajo. Yo les predicaré. ¿Por qué? Porque ellos me conocen, ellos saben lo que Dios está haciendo en mi vida. Te animo a reflexionar sobre si Cristo es la cabeza de su vida, entonces demostrémoslo. Si Cristo es la cabeza de mi vida, entonces lo voy a demostrar. ¿Cómo? Viviendo en santidad y siendo fiel.
me estoy sujetando a Él como la cabeza de la iglesia, o soy un creyente rebelde que obedece cuando le conviene y que se rebela cuando no está de acuerdo. Cuando todo se ponga difícil, recuerde que Cristo tiene el control de todo. Cuando las montañas se muevan, cuando el mar ruja, cuando la tierra se parta, recuerde que Cristo tiene el control de todo. Si Cristo hoy tuviera que medir mi fidelidad en una escala del 1 al 10, ¿cuán fieles o cuán infieles estamos siendo hoy delante de Dios? Si Él tuviese que medir nuestra fidelidad, ¿qué nos dijese? Bien, siervo fiel. O me ha sido medio fiel. O me está siendo infiel. Si Él tuviese que medir nuestra fidelidad, ¿qué diría? ¿Qué opinaría? Cristo es lo único que necesitamos. Cristo es lo único que nos da identidad. Cristo es lo único que nos da el camino. Cristo es lo único que nos lleva a la adoración correcta. Cristo es nuestra única esperanza. Apartados de Él no hay nada. Cristo nos va a dar vida después de este mundo. Hoy estamos vivos por Cristo. Cristo es todo, desde el principio hasta el final. Si hoy Cristo decide llevarse lo que más amamos, recuerden que Cristo tiene el control de todo e incluso de nuestra vida. Y en medio de las lágrimas, Cristo se glorifica. En medio de la risa, Cristo se glorifica. En medio de la mentira y la traición, Cristo se glorifica. Pero nosotros mantengámonos fieles. Vivamos como santos, como apartados del pecado y como consagrados a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco por ser la imagen del Dios invisible, que un día vino a este mundo para hacerse visible y poderlo conocer y poderlo amar. Gracias, Señor, por ser el creador de todo y el sustentador de todo. Gracias, Señor, por crear en mí un corazón adorador, un corazón que obedece. Gracias por sustentar mi salud, sustentar mi trabajo, sustentar mi familia. Gracias, Padre, porque un día tú me reconciliaste contigo mismo, Señor. Padre, porque yo era tu enemigo, estaba enemistado, Señor. No te seguía, te tenía como un Dios cruel. Gracias, Señor, porque por tu muerte, en la cruz, por tu sangre, has pagado mi deuda. No te debo nada, Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ya la pagó toda, desde el principio al fin. Ahora todo lo que necesito es Cristo. Ayúdame, Señor, a permanecer firme en la fe, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias por las esperanzas que tengo en ti, por la fortaleza que tengo en ti, por el gozo que tengo en ti, por la dependencia que tengo en ti. Gracias, Señor, porque aún en medio de la desesperación, tú me has levantado, tú me has sustentado, Señor. Gracias por este día. Gracias porque lo único que necesito es Cristo. Lo único que por lo único que voy a vivir es Cristo. Todo esto te lo pido, Señor, en tu nombre, en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos.